Dice, en un tubo en U, ya tengo el tubo en U, de 4 centímetros y 20 centímetros de sección transversal, visto de arriba. Esas son las secciones transversales. Esta sección es más chiquita, tiene solo 4 centímetros cuadrados de área y la otra tiene 20 centímetros cuadrados, es más grande. Entonces se coloca mercurio. Inicialmente sabemos que se queda a igual nivel por la propiedad de los vasos comunicantes. Nos encontramos a igual nivel. Vamos a colocar agua, la rama más gruesa. 816 gramos de agua. Perfecto, ahí está el agua. Debo de recordarles a ustedes que el agua y el mercurio no se mezclan. Son líquidos no miscibles, no se van a mezclar. Entonces, ¿qué hace esa capa de agua? Quedará así como lo hemos dejado al dibujo. El mercurio no se va a alterar. Resulta que el peso del agua, como no se mezcla, ese peso a desplazar al mercurio. Significa que el agua no se va a quedar a este nivel, sino va a ingresar dentro de este espacio, pero logrando desplazar al mercurio. A ese espacio especial lo voy a tomar así. Ya sigue siendo agua, pero ya ese lugar que hemos hecho ya un sombreado vertical es el lugar en donde estuvo ese poco de mercurio, pero lo hemos logrado mover. ¿Y qué ha sucedido con ese poco de mercurio? Ustedes saben que ese mercurio ha tenido que ser desplazado, eso ya lo hemos visto, lo hemos señalado. ¿Y desplazado en dónde, profesor? Para el otro lado. Significa que la rama del mercurio aquí, en este otro lado, definitivamente va a subir. Claro, va a subir. Pensemos nosotros, yo estoy pintando de color amarillo, pero recuerden que todo esto es mercurio, sino que lo hago de ese color para que usted se dé cuenta que esta es la cantidad de mercurio que estuvo aquí y ¡pac! Se pasó para acá. Y precisamente la pregunta que han hecho está relacionado con esto. ¿Cuánto sube el mercurio? En la rama pequeña, ¿cuánto sube acá? Esa altura es la que me piden calcular, este recorrido. Y a ese recorrido yo le voy a llamar H mayúscula. Y recuerda que lo que voy a encontrar precisamente es esa H mayúscula. Esta pequeña columnita, solo la columnita que estamos tomando aquí, que era mercurio y que hemos logrado desplazarlo, va a tener una altura H minúscula. Es lógico, vamos a decir, tiene sentido común decir que el cilindro de color celeste con este sombreado vertical que era mercurio, ese espacio, va a tener que ser igual al espacio que hemos logrado desplazarlo. Los espacios, o sea, los volúmenes son iguales. Es decir, que aquí ya podemos decir que el volumen en este lado, que le voy a llamar volumen 1 del mercurio desplazado, va a ser igual al volumen 2 del otro lado del mercurio que logramos mover. De hecho, porque el mercurio que estuvo aquí se pasa para el otro lado. Los volúmenes son iguales. ¿Y cómo calculamos esos volúmenes? Área de la base sería 4 centímetros cuadrados por la altura, por H. Y eso va a ser igual al área de la base, y la base aquí en el otro lado es 20. Lo dice el problema, por la altura, por H minúsculo. Inmediatamente simplificamos y decimos cuarta, esto es 5. Y este 5 lo pasamos a dividir, de tal manera que H mayúscula dividido entre 5 es igual a la H minúscula. Miren, y obtenemos una primera relación. Voy a trabajar el problema en el sistema CGS, porque yo veo que la densidad del mercurio está a 13,6 gramos por centímetro. La masa del agua es 816 gramos. Las áreas están en centímetros. Entonces conviene trabajar, fíjate, en el sistema CGS. Pero la observación está que la densidad del agua en ese sistema, la densidad del H2O, ahí hay que tener cuidado, es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico en ese sistema. Otra observación que debemos hacer es que si necesitáramos la gravedad en el sistema CGS, si redondeamos la gravedad a 10 sería 1000. Pero si la gravedad no está redondeada, la gravedad tendría un valor de 981 centímetros
por segundos al cuadrado. Para el caso del agua, me han dicho 816 gramos. Muy bien. Entonces yo quisiera, antes de complicar el problema, medir la altura de toda el agua. Toda la altura del agua. Observen de dónde a dónde tomo el dato. Toda esta altura de esta agua, voy a decir que su longitud es L. Pero en toda la columnita de agua hay 816 gramos. Y hay que recordarles a ustedes que la densidad del agua es la masa del agua entre el volumen del agua. Y eso va a ser igual a la densidad. Masa entre volumen es igual a densidad. ¿Correcto? Entonces, vamos a obtener aquí primero una relación entre la masa, la densidad para calcular el volumen. ¿Cuánto valdrá la masa de agua? 816. ¿Cuánto vale la densidad? 1. La densidad del agua es 1. ¿Cuánto sería el volumen? Si el volumen pasa a multiplicar a la densidad pasaría a dividir. Y nosotros obtendríamos una igualdad para el volumen y el volumen sería igual a masa sobre densidad, de donde nosotros encontramos el volumen de toda el agua en este ejercicio. El volumen del agua sería igual masa 816, densidad 1, entonces el volumen de toda el agua salió 816 centímetros cúbicos. El volumen del agua, ¿cómo lo calculamos ya viendo la figura geométrica? Como es un cilindro y el joven lo dijo, el volumen de todo el agua sería área de la base por la altura. O sea, el área de la base es 20 centímetros cuadrados multiplicados por la altura. Ahí está, es el volumen del cilindro. 20 veces L es igual a 816, entonces, profesor, 20 veces L, lo apuntamos aquí, luego es igual a 816. Sacamos mitad, mitad, o el 20 pasa a dividir, y yo ya tengo una expresión como esta, ¿no? La longitud va a ser igual, ahí vamos a colocarlo así, como 408 dividido entre 10. Saqué mitad, mitad, centímetros. O sea que sería 40,8 centímetros si ejecutamos toda la división. Pero dejémoslo como fracción. 408 sobre 10 centímetros es la longitud de toda la columna. En este momento entonces, mi querido discípulo, una vez que ya he hecho estos cálculos previos, voy a hacer uso de una propiedad de la que ya hemos conversado. Trazar una recta isóbara en este lugar, justo en este lugar, una recta horizontal que pase por debajo del agua. Si pasa exactamente por debajo del agua, es que estamos ya en el mercurio, y aquí definitivamente todo es mercurio. Entonces, ¿para qué he trazado una recta isóbara? Para afirmar que en el punto 1 y en el punto 2, en una recta isóbara, bien trazada, correctamente trazada, las presiones en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. De ahí el nombrecito de isóbara, ¿no? La recta isóbara, esas presiones se igualan. Entonces, número 4 aquí, vamos a decir que la presión en el punto 1 con la presión en el punto 2 son iguales. Pero diríamos, ¿y quién presiona en el punto 1? Bueno, del punto 1 para arriba está la columna de mercurio y está la atmósfera. Entonces en el punto 1 estaría presionando la presión atmosférica sumado con la presión del hidrógeno, o sea, la presión de todo el mercurio. Y en el punto 2 presionaría la presión atmosférica y la presión del agua. O sea, nuevamente tenemos, porque los tubos están abiertos, nuevamente estaría la presión atmosférica sumada con la presión de esa columnita de agua. Matemáticamente la presión atmosférica se anula y me queda que la presión del mercurio se iguala con la presión del agua. ¿Y cómo calculo la presión del mercurio? Hay que recordar que la presión dentro de un líquido era densidad de líquido por la gravedad por la altura. Entonces, en el punto 1 vamos a aplicar eso.
Densidad de líquido, 13,6. O sea, sería 136 sobre 10. Esa es la densidad del mercurio. Por la gravedad, vamos a ponerle G a la gravedad. ¿Ya? Por la altura, la profundidad. Observa, mi querido discípulo, que desde arriba hasta el número 1, la profundidad es H mayúscula más este pedacito, pero ese pedacito lo tenemos al frente. O sea, tendríamos que hacer un paréntesis aquí y decir que la profundidad es H más H. Y eso va a ser igual. La presión del agua. La presión del agua en este sistema es, hay que tener cuidado porque la densidad del agua es 1, sería 1 multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, pero la altura es L. Y L ya tiene un valor, 408 sobre 10. Pues hay que colocarle de una vez. Esa profundidad sería 408 sobre 10. Mira qué interesante. Hacemos nuestros cálculos, ¿correcto? Volamos la gravedad, podemos simplificar en ambos lados. Volamos este 10 también, volamos. Y resulta que H más H por 136, o sea, 136 veces la suma de H mayúscula más H minúscula. Pero la H minúscula ya tiene un valor, es H sobre 5. Entonces colocamos H sobre 5. ¿A qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a 408. Si nosotros sacamos aquí 136ava, 136ava es 1, 136ava es 3. 136 por 3 sale exactamente 408. Y mira, lo que me queda es que H más H quintos es igual a 3. H más H quintos es igual a 3. Si todo lo multiplicamos por 5 o hacemos esta suma, ¿no? 5H más H sería 6H. Vamos a continuarlo aquí. Quedaría así, 6H sobre 5, la suma de esas fracciones. Eso va a ser igual a 3. 6H sobre 5 es igual a 3. Simplificamos aquí, tercia es 1, tercia es 2. 5 pasa a multiplicar, el 2 pasa a dividir. 5 medios. Pero 5 medios es, haciendo la división, 2,5 centímetros. ¿Cuál es la respuesta? 2,5 centímetros.